Hola, Joselina. Hola. Buenas, estaba ahí peleando con la retransmisión. Sí, yo creo que va un poco regulín. Pero me oyes bien, ¿no? Sí, sí, te escucho perfecto. Pero mi Instagram va lento, no sé si es el mío, si es el tuyo, si son todos. Yo te veo y te oigo bien, Vale, por mi parte. vale, perfecto. Va a subir el volumen. Bueno, pues como son ya las 5:30, vamos a empezar con la entrevista de hoy. Y lo primero que quería hacer era agradecerte que tu tiempo por hacer la entrevista. Yo la verdad es que tenía muchas ganas de hacer esto porque, bueno, yo soy paciente con síndrome de intestino irritable Mm, y llevaba tiempo queriendo abordar un poco más este tema que nos afecta también a tantas mujeres. El síndrome de intestino irritable, llamamos dolores asociados a la menstruación. sí. Y antes de empezar, me gustaría hacer una introducción para aquellos que no nos conozcáis. Yo hoy tengo la suerte, bueno, es que estoy, a ver, que si no se escuchará demasiado los aviones. Tengo la suerte hoy de contar con José Elena Fernández. Ella es nutricionista y está especializada en salud menstrual de la mujer. Corrígeme, José Elena, por favor, si en algún momento Tranquila. digo algo No, que no el, procede. el, el nombre es lo único, que es Joselena. Ah, perdóname por la pronunciación. Nada, nada. Que al final, pues, se presta a líos. Joselena está graduada como nutricionista dietista en el 2011 y posteriormente realizó un máster en nutrición clínica. Mm, Además, has estado trabajando en varios hospitales, ¿verdad?, para la sí, atención del paciente mediante el abordaje nutricional. Y actualmente te dedicas a la nutrición enfocada, dirigida hacia las mujeres con respecto a la salud menstrual. sí. Eh, Me gustaría preguntarte rápidamente qué es lo que te llevó a especializarte en esto. Eh, un poco mi propia historia. ¿Sabes? Él, muy relacionado con embarazo y posparto, el haberme dado cuenta de que estamos muy solas y que desde mi área de la alimentación se puede acompañar prácticamente todo y empecé como a tirar del hilo y a darme cuenta que incluso muchas cosas de las que yo he vivido, si hubiera tenido la información que tengo hoy en día, las hubiera podido manejar muchísimo más diferentes de cómo las manejé, que fue básicamente a punta de ibuprofeno, ¿sabes? Y darme cuenta que es que mmm, está abandonado, es que no se le da la importancia, muchísimas cosas que hacen falta y que me hicieron como clic y fue como redescubrir o volverme a enamorar de mi carrera, pero con otra visión, en otra área, poder darme cuenta que puedo aportar un granito como mmm, más importante o quizás con más valor. No sé, me hizo, yo creo que el tema de embarazo y posparto a muchas mujeres nos genera un cambio muy fuerte, ¿vale? Porque al final es algo que se transita, que hay un antes y un después, y es como transversal, ¿sabes? Te atraviesan todas las áreas y una de las áreas en donde más cambio he notado fue en la parte laboral, ¿sabes? Que fue como, vale, voy a hacer un cambio y me quiero dedicar a esta área que sí que había manejado, pero no con la profundidad con la que hago ahora y dedicándome solamente a esto. No es que, bueno, sí, que veo pacientes con diabetes, tal. No, ya a día de hoy, que casi no. Vamos. Y esto eh, lo comenzaste aproximadamente sobre el 2020, Sí, ¿verdad? Cuando pasaste tu periodo de embarazo. sí, justo. Eh, por mi parte, para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Laura Díaz, soy doctora en biomedicina, me gradué por la Universidad de Barcelona con la especialización, mi tema de investigación fue la relación entre el cerebro y el intestino, en concreto en el contexto del ictus, y desde entonces sigo trabajando en el tema de la relación cerebro-intestino, lo cual aborda pues, componentes inmunológicos, neurológicos y, por supuesto, la microbiota intestinal.
Lo que vamos a hacer en esta entrevista es pasar por una serie de preguntas que vamos a ir, pues primero a sentar y confirmar que estamos todos en la misma página y saber sobre diferentes, cuáles son las afectaciones más frecuentes del ciclo menstrual, con especial énfasis en la endometriosis y qué estrategias en general hay para abordarlo. Y luego vamos a ver qué similitudes existen entre la endometriosis y el síndrome de intestino irritable, y aquí vamos a discutir qué es lo que tú has visto en clínica y los últimos detalles o conocimientos que existen sobre estas dos condiciones. Y bueno, va a ser algo relajado. Las preguntas, si la gente que nos estáis viendo tenéis preguntas, por favor dejadlas en el chat y las abordaremos hacia el final de la conversación. Más o menos tendrá una duración total aproximadamente unos 45 minutos, así que alrededor de las 6:15 ya estaremos cerrando aproximadamente. Y dicho esto, pues, Yoselena, la primera pregunta que te quería hacer es si por favor nos puedes dar un overview, una imagen general de cuáles son las principales complicaciones asociadas al ciclo menstrual. ¿Qué es lo que más ves, bueno, tanto en consulta como en general? ¿Cuál es lo que más está presente? Yo creo que lo que más y que se normaliza muchísimo es el tema del dolor menstrual, la dismenorrea, ¿vale? O sea, primaria o secundaria. Son distintas. Primaria, ¿qué es? Que en teoría no se conoce cuál es la causa, ¿vale? Que no hay una enfermedad por detrás que se ha visto. Y secundaria sí que la hay, como por ejemplo puede ser la endometriosis, ¿vale? Es algo muy, muy frecuente que no por ello quiere decir que sea normal, ¿vale? Luego está el síndrome premenstrual, que también muy normalizado y que afecta a muchísimas mujeres, ¿vale? Pero muchas veces detrás de estas dos cosas hay alteraciones del equilibrio hormonal, que una vez quizás trabajando desde estilo de vida puede mejorar y mejora muchísimo. Luego obviamente tenemos lo que es endometriosis, adenomiosis, ¿vale? El síndrome de ovarios poliquísticos. También puede estar ovarios poliquísticos que son distintos y muchas veces se confunden. Perdón, ¿cómo es la diferencia entonces aquí? Sí, síndrome de ovario poliquístico es el síndrome como tal, ¿vale? Engloba una alteración o normalmente está asociada a una alteración metabólica. Y ovarios poliquísticos es solamente tener quistes en los ovarios. Que una cosa no implica o sea, que tú tengas ovarios poliquísticos no quiere decir que tengas síndrome de ovarios poliquísticos. Son dos cosas diferentes. Luego está la amenorrea hipotalámica funcional, ¿vale? Que no es una enfermedad como tal, es una alteración funcional que viene causado por algo, ¿vale? Hay algo en el cuerpo que no está funcionando bien que hace que el cerebro apague el ciclo menstrual, ¿vale? Que no ovules y por lo tanto no haya menstruación. Creo que en líneas generales eso es lo más frecuente, ¿vale? Obviamente, dentro de ese desequilibrio hormonal, pues está ciclos irregulares. Pero claro, luego tienes que tirar hacia atrás y ver qué es lo que está causando ese ciclo irregular, pero que puede estar dentro de lo que ya hemos mencionado, por decirlo de alguna forma. O sea, es como, me duele la cabeza, vale, pero ¿por qué te duele la cabeza? O sea, ¿por qué ese ciclo está irregular? Entonces, no es que eso sea una enfermedad como tal, sino que es probablemente un efecto de algo que lo está causando. A mí me ha llamado la atención de lo que has dicho y que yo también he vivido en mis propias carnes y seguramente muchas de las personas que nos están viendo también, y es la normalización, ¿no? Sí. Yo estoy acostumbradísima, desgraciadamente, desde que empecé con mi menstruación, a escuchar que si te duele, pues es que es lo normal, es que te tiene que doler. Y además, pero luego yo escuchaba casos de otras mujeres a las que decían, no, yo a mí no siento nada. Y yo sentía envidia porque, además, sobre todo al principio, y bueno, luego comentaré mi experiencia, tenía unos problemas, unos cólicos horrorosos, o sea, de casi desmayarme, combinado con diarreas, mareos y Sí. dolores que no me podía levantar de la cama. ¿Por qué crees que existe esta normalización del dolor menstrual femenino y de todo lo que engloba? Porque también con el PMS, el síndrome También. premenstrual, pues es que no, yo lo que siento es como que hay un vacío de
pues tienes esto, pues lo directamente que te mandan es pastillas, te tomas las pastillas hormonales y esto es lo que es como la panacea, ¿no? La solución a todo. Entonces, ¿por qué crees que existe esta normalización ante este dolor femenino y por qué la estrategia principal para tratarlo nunca es multifuncional, sino que siempre va dirigida en este caso, sobre todo al uso de pastillas hormonales? A ver, no me gustaría como meterme en esa movida o abrir ese melón, pero me da la sensación de que es porque solamente nos pasa a nosotras, porque solamente le pasa a la mujer, ¿vale? Porque, a ver, si tú te das cuenta, por ejemplo, para la disfunción eréctil hay un tratamiento, o sea, hay pastillas, ¿vale? O sea, el hombre, a ver, yo entiendo que te puede afectar, ¿vale? Pero hay dolor, o sea, hay algo que te interrumpa vivir tu día a día de manera más o menos normal. No, solamente afecta una parte de tu día a día. En cambio, cuando hablamos de afecciones del ciclo menstrual en la mujer, sí que afecta a tu día a día al 100%. O sea, hay mujeres, muchísimas con endometriosis, que es que tienen que parar su vida, pararla al Ujú, ujú, 100%. O ujú. mujeres con síndrome premenstrual, que también la tienen que parar, ¿sabes? Entonces, o imagínate, o que afecta tu posibilidad de tener o no tener hijos. O sea, hay muchísimas cosas que se ven afectadas y no se toma en cuenta, que es este tema de la visión de género. O sea, que no está no, dentro de cómo nos tratan, dentro de toda la investigación. Tú que lo sabrás muchísimo mejor que yo, dentro de las investigaciones nunca se ha tomado en cuenta esa ciclicidad de la mujer. Yo entiendo que puede ser más complicado. De hecho, ahora que lo mencionas, yo el ámbito en el que yo trabajaba es el ictus, ¿no? Y Ujú. nosotros tenemos modelos animales. Es interesante que la mayoría de las ocasiones, ahora se intenta saber un poco más, pero durante, sobre todo el tiempo que yo estoy investigando, se utilizaba sobre todo ratones masculinos, machos, porque las hembras, la justificación era, es que tienen ciclo menstrual y eso puede alterar los datos. Y como, no, o sea, es que forma parte, es algo fisiológico, no Claro. es que altere los datos, es que forma parte de ello, ¿no? Y yo lo veo todavía muy a menudo que solo se utilizan males, machos, para los experimentos, pues por esto, porque es que, claro, las hembras tienen un ciclo menstrual como si fuera algo malo que te vaya a alterar los resultados. No, es parte de los resultados, que tenemos que tener en cuenta. Exactamente. No tomarlo en cuenta es no tomar en cuenta nuestra fisiología y no ver realmente cómo nos puede afectar algo o no. O sea, es Efectivamente. normal que nuestras hormonas varíen. En los hombres no, en los hombres hay pues algo más lineal. Entonces, claro, yo creo que va un poco por ahí, que nunca se ha hecho esa investigación de verdad, nunca se ha prestado atención a qué es lo que pasa, si es normal, si no es normal lo que tú estás sintiendo. O sea, lo que tú dices, porque hay mujeres que no tienen dolor. Si fuera normal, todas lo tendríamos, supongo, ¿no? Porque unas sí y otras no. Tiene que haber algo distinto. Ujú, ujú. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto nos daría Una para hora mínimo. de hablar. Pero vamos a continuar. Antes comentabas, ¿no? Dabas una visión general de las diferentes afectaciones más frecuentes. Como el tema de hoy es la endometriosis, por favor, ¿nos puedes explicar un poco más en detalle en qué consiste la endometriosis y qué características tiene los pacientes que lo sufren? Sí, la endometriosis es una enfermedad que afecta a mujeres, una enfermedad crónica, ¿vale? ¿En qué consiste? Cuando lo que es la capa más externa que recubre el útero, ¿vale? Que se llama endometrio, ella debe crecer solamente en el útero, ¿vale? Que es lo que se supone que va a ser lo que va, donde se mete el óvulo fecundado, ¿vale? Donde anida y donde se va a quedar como su casita, no solamente el útero, sino eso es lo que lo va a albergar, lo va a nutrir durante esos primeros momentos, ¿vale? Si eso no ocurre, cae en forma de menstruación. ¿Qué pasa en la endometriosis? Que ese endometrio sale del útero y empieza a crecer en otras zonas, cumpliendo la misma función que hace dentro del útero. ¿Qué quiere decir eso? Que crece durante el ciclo menstrual y una vez que no hay una implantación, cae, es decir, hay un sangrado, pero hay un sangrado fuera del útero, que no tiene a dónde ir, generando inflamación, porque al final la menstruación o dentro de la misma, o sea, dentro del mismo proceso de la menstruación es un proceso inflamatorio fisiológico, o hay un proceso inflamatorio fisiológico, ¿vale? Entonces, claro, eso ocurre fuera del útero.
en los ovarios, a nivel del mismo intestino, del recto, a nivel peritoneal, incluso se han visto a nivel de pulmón, o sea, súper lejos de lo que sería el útero como tal. O sea, claro, tú imagínate eso, mes a mes va generando dolor, va generando adherencias, porque ese líquido que nosotros vemos como menstruación, imagínatelo ahí dentro, puede generar adherencias entre órganos, eso puede generar rigidez, que eso es lo que muchas veces lleva a estos procesos o a esta infertilidad que puede ser una consecuencia, uno de los síntomas de la endometriosis. Entonces, ¿qué lo ocasiona? No se sabe. Hay teorías, pero no se conoce a ciencia cierta qué es lo que causa, porque ninguna de estas teorías lo explica al 100%. Hay una teoría, por ejemplo, de la menstruación retrógrada, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la menstruación, en vez de bajar y pasar por el cuello del útero, la vagina y salir del cuerpo, va hacia arriba, hacia las trompas, hacia la cavidad. Vale, esto se cree que le pasa a un 90% de las mujeres. Entonces, ¿por qué no todas desarrollan endometriosis? Porque ¿Aún? probablemente hay algo más. Perdón, Sí, ¿dijiste? a un 90% de las mujeres le pasa esto de la menstruación retrógrada. ¿Qué pasa? Que cuando eso sale, habitualmente nuestro sistema inmune es capaz de como atacar esas células y limpiarlas. Pero hay algún porcentaje de mujeres que eso no sucede, que son las mujeres que tienden a desarrollar la endometriosis. Por eso se cree que hay algo a nivel inmunológico que no está funcionando bien, que mantiene el sistema inmune distraído, entre comillas, y no hace el proceso de limpieza. Perdona que te corte rápidamente. Es que acabas de decir un dato que a mí me acaba de dejar un poco en shock, que lo de la menstruación retrógrada le ocurre a un 90% de las mujeres. Claro, Esto es mucho. O sea, yo no es posible que yo tenga menstruación retrógrada y que yo no lo sepa. claro, porque es algo, si nos ocurre a tantas, se piensa que puede ser algo normal, ¿vale? Ok, Que tu sistema inmune está preparado para resolver, ok. ¿vale? ¿Qué pasa? Que por eso se habla de que es algo sistémico, que no es nada más que está, o sea, que está metido solamente en un problema del útero, no, sino que es algo a nivel sistémico, que afecta a todo el cuerpo de la mujer o todos los sistemas, porque tiene que haber algo a nivel inmune que hace que tu sistema no esté funcionando bien, que pueda estar distraído, por ejemplo, que haya algo a nivel digestivo que mantenga el sistema inmune alerta, mirando hacia otro lado y no se dé cuenta de que se salió ese endometrio y que hay que limpiarlo para que no se implante y no se desarrolle allí, ¿vale? Que puede ser una alteración a nivel de la microbiota endometrial, o sea, no se sabe realmente, como es algo que no se ha investigado y que es nuevo, no se sabe qué hay detrás. Pero claro, por eso no lo explica al 100%, porque si le pasa a tantas mujeres y el 90% de las Ujú. mujeres no tenemos endometriosis, Exactamente. No se entiende por no qué. lo explica. Luego Ujú. hay otra teoría que habla de células madres, luego hay otra teoría que habla como que de una diferenciación celular, que las células se terminan convirtiendo en endometrio. O sea, Sí. hay varias teorías, pero ninguna lo explica al 100%. También se habla mucho de ese tema a nivel o sea, inmunológico, de que puede haber algo alterado en el sistema inmune, porque puede coexistir o sea, varias enfermedades. Muchas mujeres con endometriosis pueden tener alguna alteración inmunológica, pueden haber también, como lo has visto y lo vamos a hablar ahora, alteraciones a nivel digestivo, que no va sola y que no es una enfermedad que se ciña solamente al sistema hormonal o a esa cavidad pélvica, sino que hay una afectación mucho mayor. ¿Y qué formas existen para realizar su diagnóstico? ¿Vale? El diagnóstico es a nivel médico, ¿vale? Sí que es verdad que es bastante interesante o importante acudir o intentar acudir a un ginecólogo una ginecóloga que esté especializada, porque se hace a través de lo que sería la historia clínica, ¿vale? Hablar, o sea, que esa paciente hable, escucharla, saber qué preguntar, ¿vale? Es muy, muy, muy importante. Y luego hay pruebas que se pueden hacer, pasa que realmente como la persona tiene que estar hecha, o sea, ese ojo tiene que estar entrenado a través de ecografías, pero claro, ecografías solamente vas a
poder identificar lesiones a nivel pélvico, a nivel de que el ecógrafo te permita ver en ovarios, a lo mejor en el fondo del útero, en esa zona. Luego está la resonancia magnética, que también hay gente que a lo mejor no está entrenado su ojo y puede que no vea las lesiones. Y por último, que ahora sí que se deja de último lugar, está la cirugía, ¿vale? Que en algún punto me parece que sí que era como la única forma de diagnosticar, hacer una laparotomía o una laparoscopia, sí, Exactamente. para ver la lesión, poder coger muestras, no sé qué, y poder identificar que sí, efectivamente. Pero ahora tú no vas a someter a alguien solamente para eso, a menos que haya una razón para operarla, de que hayan adherencias, de que vayan a limpiar esas adherencias, de que vayan a quitar esa lesión porque está causando muchísimo dolor, muchísimo daño, o esté causando algo, ¿vale? Pero la verdad es que muchas veces, ¿vale? Me ha pasado que aunque no haya lesiones en ecografía o en resonancia, ya por la clínica hay muchos médicos que están especializados en el área y le dicen, vale, es que ya por clínica, Ya lo puedes saber. No es necesario realizar ningún tipo de prueba invasiva o no invasiva porque a sí, través de la historia es posible diagnosticar al paciente. sí. ¿Y cómo es el perfil de una paciente con endometriosis? Cuando llega a tu consulta, porque bueno, el tema de hoy va a ser es el del síndrome de intestino irritable, endometriosis, pero sobre todo cómo podemos abordarlo desde la nutrición, ¿no? ¿Cómo llega una paciente que tiene endometriosis a tu consulta y qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista de la nutrición para abordar esta condición? Vale. Primero está el tema de los síntomas, ¿vale? Que sobre todo me gusta mencionarlos porque puede ser, o quien nos esté viendo o escuchando, le pueden servir de alarma o de red flags de, vale, tengo que buscar a alguien para ver si esto es lo que me pasa a mí, ¿vale? Dolor menstrual incapacitante. Incluso ese dolor puede estar fuera de la menstruación, puede ser a mitad del ciclo durante la ovulación. Hay mujeres que prácticamente tienen, o sea, que lo que tienen es un dolor pélvico crónico todo el tiempo, casi todo el tiempo, dolor al orinar, dolor al ir al baño a hacer caca, dolor con las relaciones sexuales, ¿vale? Esos son dolores que no son normales y que no deberíamos normalizar. Puede haber diarrea con la menstruación, ¿vale? Sangrados muy abundantes, tienden porque al final, que no lo mencioné, la endometriosis es una enfermedad que suele cursar con hiperestrogenismo, ¿vale? Que el estrógeno está alto. Ajá. Entonces, claro, ese estrógeno alto que hace, o una de las cosas que hace, es que el endometrio se desarrolle mucho, 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 mucho. Cuando llega la menstruación, la capa está como más engrosada, por lo tanto el sangrado va a ser mayor. Puedes ver coágulos grandes incluso en ese sangrado. Son cosas que te pueden llamar la atención. ¿Cómo suele llegar esta paciente a la consulta? Puede venir por dos cosas. Puede venir o bien por clínica más tirando hacia la parte hormonal, por el dolor, por sangrados abundantes, o puede venir tirando más hacia la parte digestiva. Tengo diarrea cada X momento, estoy hinchada todo el mes, tengo muchos gases, tengo dolor. Y claro, cuando tú empiezas a tirar del hilo y ya empiezas a preguntar sobre la menstruación, sobre el ciclo, vas viendo que también tiene características que quizás coinciden con la endometriosis, si ya no vienen con diagnóstico. Exactamente. Te quería preguntar, y a lo mejor algunas personas del ámbito de la nutrición se pueden estar también cuestionando, es, claro, si te llega una paciente, como os he comentado, tengo diarrea, estoy hinchada, tengo dolor, bueno, por ejemplo, se me viene a la cabeza la sintomatología del síndrome de intestino irritable, es esa, ¿no? Es como, Sí. bueno, digo del síndrome de intestino irritable, como otras condiciones, puede ser intolerancias alimentarias o un estreñimiento funcional o diarrea funcional. Eh, ¿Cómo es posible, o sea, qué herramientas utilizas o qué herramientas se pueden utilizar para confirmar que esta persona, si no viene previamente de un diagnóstico clínico, puede estar sufriendo más bien un episodio, o está experimentando endometriosis en lugar de estas otras condiciones digestivas? Es que muchas veces van juntas, que es algo que vamos a hablar. Pero es que la endometriosis muchas veces cursa con esas alteraciones digestivas. ¿Vale? Yo creo que no se sabe qué llegó primero, si el huevo o la gallina.
¿vale? Porque, claro, al final también se habla de que hay una alteración de la microbiota a nivel endometrial, lo que puede haber. Entonces, ¿qué te la causó? Esto lo vamos a retomar al final, que no lo olvidemos porque es importante. Acaba de salir, el otro día lo compartía contigo, Sí, un estudio realizado en Japón en la que han descubierto que en el 64% de las mujeres estudiadas con endometriosis tienen presencia de Fusobacterium en las diferentes muestras de endometriosis que han tomado de las pacientes. Que es Fusobacterium es una bacteria. entonces, claro, no sabes qué te llega primero. A ver, siempre hay que derivarlas. Si no hay un diagnóstico, ¿vale? Siempre hay que derivarlas con un ginecólogo, porque al final quien diagnostica es esa persona, o con un digestivo, o con los dos, ¿vale? Pero luego, ¿qué te hace pensar que puede haber algo detrás también? Es que hay que preguntar muchísimo sobre el ciclo menstrual y no dar nada por normalizado. ¿Tienes dolor? ¿Cuándo tienes dolor? ¿Qué tanto te duele? ¿Puedes seguir tu vida? ¿No puedes seguir tu vida? ¿Tienes que tomar ibuprofeno? Aún tomando el ibuprofeno, no puedes continuar con tu día a día. Siempre has tenido ese dolor desde la primera vez que empezaste a menstruar, desde que eras joven, vino después. Hay que preguntar también si esa mujer ha estado buscando embarazo, si ya tiene hijos, si ese proceso de búsqueda de embarazo fue fácil, si hubo abortos a repetición, si a lo mejor llegó a un proceso de fertilización in vitro y a lo mejor el diagnóstico no estaba, si hubo fallos de implantación, si no hubo fallos de implantación, si hay diarrea con la menstruación, si hay dolor cuando va a hacer caca, si hay dolor con las relaciones sexuales, que al final no es, uno diría, vale, pero es que esa no es tu área porque tú te dedicas a la nutrición o a la alimentación. Sí, pero Pero es que a veces es que no podemos separarlo. Tenemos que verlo todo como un conjunto, un sistema. Bueno, exactamente. es que cuando trabajas en temas de ejes, no lo puedes aislar, ¿no? Son piezas de un puzzle que sí que tienen personalidad individual, vamos a Uh decir, -huh. pero tienes, para poder entender todo el puzzle, necesitas unir cada una de esas piezas y Sí, confirmar cuál es la que te está faltando, ¿no? exactamente. Si ha tenido episodios de candidiasis, de algún tipo de infección vaginal, si ha tenido problemas a nivel digestivo, ya diagnosticados o no, cualquier otra sintomatología dentro del síndrome premenstrual, intentar mirar si, por ejemplo, te da a que puede estar teniendo los estrógenos altos, si tiene cambios de el estado del ánimo muy marcados durante el síndrome premenstrual, estrés, cómo es su día a día, es una persona con muchísimo estrés, ha tenido algo, porque al final hablamos de que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria, o sea, hay inflamación. Entonces, claro, el estrés es una de las causas de inflamación. Eso es importante también preguntarlo. Y al final, poquito a poco, pues te va a ir dando, vale, a lo mejor sí que hay algo detrás a nivel hormonal. ¿Qué te parece si vas a un ginecólogo? Sí que es verdad que muchas mujeres con endometriosis, que es una de las cosas que pasa, es que está infradiagnosticada y el tiempo de diagnosticarla, ¿vale? Habla de unos 8 a 10 años. Entonces tú imagínate estar tanto tiempo buscando y buscando qué es lo que te pasa y que todo el mundo te diga todo está bien, yo no veo nada, el dolor es normal, toma ibuprofeno. Bueno, voy a tomar estas palabras para aquellos que son pacientes de síndrome de intestino irritable, decir copia, También, porque es sí, exactamente lo mismo. O sea, yo, mi efectivamente. hija fue 10 hasta bueno, vas pasando de un lado a otro y no te saben responder, tú te haces todas las pruebas, todo está bien y el paciente se sigue quejando, el paciente no se inventa el dolor. No, claro que El no. paciente sufre, ¿no? Pero siempre la respuesta es, ¿estás bien? ¿Estás exagerando? Por eso hay que O escuchar. hay que escuchar y a menudo se ignora al paciente. Sí, Y yo veo muchísimo. aquí puntos de común entre la endometriosis bueno, en el tema del diagnóstico y el síndrome de Sí, intestino irritable. Y la paciente finalmente llega a tu consulta, ¿no? Y ya hemos dicho, vale, ya pasamos todo esto, es una paciente con endometriosis. ¿Cómo es el abordaje nutricional en esta paciente y cómo ayuda a disminuir la intensidad de la enfermedad? vale, el estilo de vida es una de las patas del tratamiento de la endometriosis. No solamente la alimentación, sino tiene que ser el estilo de vida al global. ¿A qué me refiero con estilo de vida? Me refiero a la alimentación, nutrición, me refiero al ejercicio físico, al movimiento, obviamente adaptado, porque si tú tienes un dolor que no te puedes levantar de la cama, yo no te puedo decir
vale, te tienes que mover, porque es que humanamente no puedes. Ya. Entonces, claro, adaptarlo, o sea, no generar más estrés con eso, sino poco a poco ir buscando los espacios y actividades que esa persona pueda ir realizando o esa mujer pueda ir realizando. El estrés, la gestión del estrés es fundamental, pero fundamental, junto con la alimentación. El sueño y el descanso, ¿vale? Es otra parte a la que no se le da quizás tanta importancia y también es fundamental. El autocuidado, la gestión emocional, todo eso forma parte del tratamiento de la endometriosis. Es que es el mismo, o sea, es uno de los principales puntos que se aborda también Sí. con el síndrome de intestino irritable, ¿no? El síndrome de Uh-huh. intestino irritable es, de hecho, una condición del eje cerebro-intestino y todo lo que has dicho es también clave para el alivio de los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable, ¿no? Además de la alimentación, que por supuesto es un elemento clave, el ejercicio moderado, la gestión del estrés, el sueño y el descanso, que a menudo se pregunta poco por algo tan trivial como es el descanso, el autocuidado, la gestión de las emociones. Desde luego, claro, es lo que decíamos antes, que no podemos separarlo, ¿no? Intentar separar No. es darle una categoría extremadamente reduccionista a una condición que requiere una visión multifactorial. Sí, 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 que al final requieres una visión integral de lo que está pasando. Y es que tú no, o sea, es que es como, a veces me cuesta un poco explicarlo. Tú no estás viendo a una persona que son varias personas por separado. O sea, una persona que tiene, yo qué sé, endometriosis con dolor. No, es que hay muchas cosas y no se pueden aislar. Tú no puedes, a ver, poder puedes, pero es que no, el beneficio para esa persona va a ser muy poco. Darle un ibuprofeno, suponte, que no es, o unos anticonceptivos y ya está. Hay mujeres que a lo mejor, vale, eso les soluciona y ya está. Pero son muy pocas. Y no Pero es es un nada, parche, es un parche, exactamente. es un parche. O el típico de, vale, pues entonces ten hijos y se soluciona tu endometriosis. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Que hay, ¿Perdón? sí, sí. Hay médicos que lo que dicen es, eso se soluciona con que tengas hijos. Y ya está. ¿Cómo es esto posible? Pero un segundo, o sea, me acabas de dejar a cuadro. ¿Cómo es esto posible que esto se diga que Sí, tengan hijos? sí, O sea, sí, es que sí. o sea, es insultante. O sea, ya de por sí, en general, toda esta condición es insultante, que se nos haga casi ningún tipo de estudio en esta condición para que encima vengan Que, médicos a decir que tenemos un hijo. sí. Bueno, Y tengo pacientes que se lo han dicho con 16 años. no lo puedo creer. Que para el dolor que ella tenía, dolor que ya con 16, 17 años había ido a urgencias, había tenido hospitalizaciones, que cuando tuviera hijos que eso se solucionaba y ya está. Pero se Pero supone claro, que el tiempo que tienes el hijo. estamos hablando de una enfermedad que afecta tu fertilidad o que puede afectar tu fertilidad. Entonces tú me estás diciendo que tenga hijos, cuando hay muchísimas mujeres con endometriosis que están luchando con la infertilidad o con la subfertilidad. O sea, y además tú no sabes si esa mujer quiere tener o no quiere tener hijos. Efectivamente, por eso digo que es insultante. Bueno, si a alguna de las personas que nos está escuchando le ha pasado esto, por favor que lo comente por el chat, porque luego me gustaría ir por los comentarios para ver, hacer un estudio de campo de la gente que nos está siguiendo. Bueno, y Jocelyn, entonces, estas pacientes, ¿qué es la primera estrategia? ¿Cuál es la primera estrategia nutricional? Porque como comentabas varias veces, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria. ¿Qué es Sí. ¿Cuál es la primera barrera de contención que se hace desde el punto de vista nutricional en el abordaje de la endometriosis? Intentar, a ver, una de las cosas o lo que se intenta promover es la alimentación antiinflamatoria. ¿Qué pasa? Que tienes que saber cómo está esa persona a nivel digestivo, ¿vale? Porque imagínate que sea alguien, como es tu caso, con un síndrome de intestino. Me quedé trabado. Eso, un síndrome de intestino irritable, que lo estaba pensando al revés. Y yo le diga, yo qué sé, vale, tienes que tener una alimentación antiinflamatoria y me interesa que metas brócoli, porque el brócoli apoya la detoxificación de estrógenos a nivel hepático. Vale, pero ¿cómo te va a sentar el brócoli? A lo mejor te va a sentar muy mal, ¿sabes? O que yo te diga, come más verdura y a lo mejor tú te comes una ensalada de lechuga y te vas a hinchar como un globo. Entonces, claro, realmente hay que partir desde el punto en el que está esa persona y poquito a poco
irlo adaptando y llevando según la sintomatología que tiene a ese punto final que nos gustaría, que es intentar que la alimentación sea antiinflamatoria, ¿vale? Eso es un esfuerzo de muchos meses. O sea, esto no es una cosa. Sí, A menudo muchas personas que cuando hacen una intervención nutricional piensan que en una semana ya están bien, ¿no? Y entonces hay no, que insistir en que es un proceso casi muchas veces de prueba y error, y que lleva tiempo y que hay que tener paciencia, pero lo importante es hacerlo de una persona que es un profesional, ¿no? Como es tu caso, que vayan sí, contigo, a quien puedan acudir y que la evolución, o sea, se va a ver evolución, pero un día de evolución retrocedes 5 pasos para el efectivamente. Es algo o sea, es un proceso en el que hay que tener muchísima paciencia, que yo entiendo que no es fácil, ¿vale? Porque es un proceso que requiere muchos cambios, porque al final vivir con dolor no es fácil, ¿vale? O con esa hinchazón, esos gases es muy molesto, vamos, es horrible, pero es que no se puede correr, ¿vale? Sí que es verdad que hay suplementación, que puede ser una herramienta, pero que no es la única solución. O sea, no es la única solución, no. No es la solución, porque si tú empiezas a meterte un montón de suplementos, pero no haces ningún cambio a nivel de estilo de vida, no estás haciendo nada. Te va a apoyar, es como una parte más dentro de ese tratamiento, o puede ser una parte más dentro de ese tratamiento, pero tiene que estar individualizado. Porque imagínate, yo qué sé, el omega 3, a alguien a lo mejor lo puede sentar mal. Entonces, claro, ahí tienes que ir viendo las cosas. Pero un poco la alimentación, ¿hacia dónde vamos? Hacia una alimentación antiinflamatoria. El tema del gluten y de los lácteos es como un tema muy delicado, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Porque obviamente al final siempre hay quien cae en los extremos, ¿vale? En el blanco y el negro. Todos tienen que hacer esto y quitarse aquello y quitarse lo otro, pero no necesariamente es así. ¿Vale? No es lo mismo que tú digas, me voy a quitar el gluten, por ponerte un ejemplo, y empieces a comprar galletas sin gluten, pan sin gluten, un montón de cosas, a que tú abras tu abanico cuando a nivel digestivo te lo permita y empiezas a consumir legumbres, patata, boniato, yuca, imagínate, remolacha, calabaza, zanahoria, o sea, otras fuentes de carbohidratos que te abran el abanico y que a lo mejor eventualmente tú comas pan, pero de una mejor calidad. Es que no es lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo. O sea, obviamente hay extremos que te dicen que, yo qué sé, el gluten es el veneno y es transgénico, pero tú tampoco sabes qué impacto puede generar eso a nivel emocional en esa persona. Si además por detrás hay algo a nivel de relación con la comida que se pueda activar. O sea, es que son muchas cosas. Sí, entiendo que lo que quieres decir es que cuando un profesional de la nutrición aborda un caso tan complejo como es el de un paciente con endometriosis, que como estamos hablando, además puede cursar con otras comorbilidades, como es el síndrome de intestino irritable, que bueno, Uh -huh. una de las informaciones que quería facilitar, es un estudio del 2020, del verano de 2020, en el que muestran que las mujeres con endometriosis tienen 3 veces más posibilidades de sufrir síndrome de intestino irritable. Sí. Claro, cuando tienes este tipo de paciente, tienes que hacer, como comentamos, un abordaje que tenga en cuenta también los hábitos de vida, pero sobre todo también el componente emocional. Y tienes que hacer una intervención, tiene que ser personalizado. O sea, no puedes, cada paciente te va a ser un mundo diferente, entonces Totalmente. tienes que ir a las características de esa paciente. También que la endometriosis tiene varios niveles, entonces no va a ser igual alguien que a lo mejor tiene, yo qué sé, una endometriosis que no es muy avanzada, que a lo mejor se diagnosticó bastante rápido, entonces está haciendo un manejo precoz, que una mujer que a lo mejor tiene 10, 8 años que no se lo han diagnosticado, que está mucho más invadido, o que es una endometriosis muy profunda, que ha tomado, yo qué sé, imagínate, a nivel intestinal, que está como muy, muy metido allí, que tiene muchísima sintomatología, no va a ser lo mismo. O que ha pasado por varias operaciones, que no va a ser igual. Y este abordaje nutricional, Yoselene, cuando la paciente lo recibe, ¿cuánto tiempo? Es decir, antes comentabas al inicio que la endometriosis es una enfermedad crónica. ¿Significa esto que las pacientes con endometriosis tienen que realizar durante toda su vida esta dieta, o bien se hace una intervención al inicio de forma aguda, de forma que esa dieta favorezca una pérdida de la inflamación inicial y luego se va haciendo adaptaciones de manera que la paciente tiene un poco más de amplitud en el abanico de opciones nutricionales?
Siempre se va a buscar, o yo por lo menos intento que siempre sea algo adaptado al 100% del estilo de vida de la persona, porque tú no puedes buscar que tu alimentación esté adaptada a un día perfecto, porque tu vida no es un día perfecto, tu vida tiene vacaciones, tiene navidades, tiene viajes, tiene días estresantes. Entonces, claro, tiene que adaptarse a eso, porque si no te va a generar estrés y no es sostenible en el tiempo. Y al final uno se va dando, o sea, cuando tú intentas escuchar tu cuerpo, te vas a ir dando cuenta de qué te sienta bien y qué no te sienta bien. Y tú mismo vas a preferir, imagínate, yo qué sé, a mí me encanta el croissant, te pongo un ejemplo, pero resulta que si como croissant todos los días, sé que me va a sentar muy mal, que me voy a inflamar, que voy a tener más dolor con la menstruación, lo que sea. Vale, a lo mejor me voy a comer un croissant una vez al mes o 2 veces al mes. No va a ser algo dentro de la rutina. Entonces es un poco que cada uno llega a conocerse en ese sentido. Vale, Requiere de introspección, ¿eh? Yo cuando una persona, yo me acuerdo cuando empezaba la evaluación nutricional, al final es un ejercicio de introspección porque te planteas cosas que no sí, las haces y escuchas a tu cuerpo y a tus necesidades fisiológicas de una forma que no habías hecho antes y empiezas a conocerte. Es casi efectivamente. un camino, bueno, sí, de apertura, de autoconocimiento y de incluso de ponerse retos, ¿no? De saber que eres muy capaz de entrenar también tus deseos, por ejemplo, por algo dulce, ¿no? Como comentabas antes, que eres capaz de regularlo y de incluso llegar a reducir las cantidades. Y Exactamente. te quería preguntar, cuando una paciente realiza estas intervenciones y al final las acabas adaptando al estilo de vida de la persona, con respecto a los síntomas del síndrome de intestino irritable, ¿qué relación ves tú? ¿Las pacientes también mejoran? Sí, 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 sí. Es como, como ya te diste cuenta y lo hablábamos antes, como son tan similares, al final lo que haces para trabajar una cosa ayuda en la otra. Lo que es el sistema hormonal y el sistema digestivo están muy relacionados, ¿vale? No solamente porque están en la misma cavidad, sino que, imagínate, solamente los estrógenos, la vía de desecho de los estrógenos es a nivel digestivo. O sea, a nivel digestivo a lo mejor esa persona está teniendo estreñimiento, hay algún tipo de disbiosis, puede que esa eliminación de los estrógenos no esté funcionando bien. Entonces, ¿qué pasa? Vuelven a entrar al cuerpo y puede haber un proceso de hiperestrogenismo que puede exacerbar la endometriosis. Entonces, claro, tratar y mimar la parte digestiva va a tener un impacto positivo a nivel de a nivel hormonal. Y también buscar disminuir esa inflamación de la propia endometriosis va a generar que a nivel digestivo no estés tan inflamada. O sea, es que va muy de la mano. Va de la mano. Bueno, yo misma, Sí. desde que yo soy paciente con síndrome de intestino irritable y he realizado diferentes intervenciones nutricionales eh, que me han ayudado a gestionar mucho mejor mi condición. Pero además, durante la etapa de mayor inflamación, mis dolores menstruales eran horrorosos, horrorosos. Claro, Cuando inicié esta dieta, en mi caso fue una dieta baja en FODMAPs, he realizado otros tipos de dieta, pero la que más efecto tuvo conmigo fue una dieta baja en FODMAPs y casi fue, o sea, es que fue de la mano, al mismo tiempo que se reducían los síntomas digestivos, se reducían también mis dolores menstruales. Yo en mi caso personalmente no los he eliminado, sigo teniendo, de hecho tengo un síndrome premenstrual difícil de llevar, me cuesta, o sea, lo paso mal y tengo dolores. Pero es verdad que en el pasado era un peor. eran peores. Pero es que va de la mano. Lo que te decía, la menstruación es un proceso inflamatorio. Entonces, claro, si fisiológicamente nosotros estamos en cero, en inflamación, y viene y llega la menstruación y ese proceso inflamatorio sube un poquito, imagínate, llega a un nivel 5 por ponerte un ejemplo, quizás tú ni lo notes, pero ¿qué pasa cuando tu nivel de inflamación no está en cero? Está en 10 o está en 15. Cuando llega la menstruación es que va a subir mucho más. Entonces, claro, ese dolor, o sea, quizás estás cargada de prostaglandinas, estás cargada de un montón de cosas y obviamente vas a tener muchísimo más, o sea, el cuerpo va a estar más sensible. La zona, además, es que las mujeres con endometriosis te lo dicen, es que estoy inflamada, me crece la barriga como si tuviera 4 o 5 meses de embarazo, que Eso lo es cuando, llaman endobelly. cuando les ocurre,
¿por qué esto a los pacientes, algunos pacientes con síndrome de intestino irritable también les ocurre, ¿no? Que se inflaman, Sí, que parece que estás embarazada. De hecho, este es el típico fenotipo que muchos pacientes con síndrome irritable sí, compartimos, que después de, pues a veces puede ser postpandreal, o sea, después de las comidas, que nos hacemos una foto y es como, pero ¿y esta barriga dónde ha salido, no? efectivamente. ¿De las pacientes con endometriosis les está asociado con la comida esa inflamación o es aleatorio? Si hay algo a nivel digestivo, sí puede haber relación, ¿vale? Pero normalmente lo tienden a ver más en la parte premenstrual, cuando viene la menstruación. Es cuando lo tienden a ver. Si hay algo digestivo, puede ser todo el rato. También va a depender de la mujer. Si hay muchísima inflamación y son mujeres que tienden a ir más hacia un dolor crónico, hacia un dolor pélvico crónico, es decir, que todo el tiempo tienen dolor, también pueden tener esa inflamación todo el rato. Porque al final el tejido, o sea, la zona está inflamada, ¿sabes? Y Ujú. cuando hay inflamación, crece. Es como cuando tú te golpeas o te lastimas un pie o la mano. ¿Qué pasa? Hay inflamación. ¿Y qué? Crece. Pues lo mismo. En esa zona hay inflamación. Desde luego. Y cuando reviertes, cuando tú ves en clínica que tu paciente, esta inflamación a través de la estrategia nutricional, el paciente mejora y empieza a disminuir los dolores, ¿cómo se está viendo? Antes hablamos del componente emocional. ¿Cómo mejoran esas pacientes? ¿Qué es lo que ves tú cuando haces el seguimiento de esos pacientes? ¿Cuál es la evolución a nivel emocional de esas pacientes? A nivel emocional es del cielo a la tierra. ¿Perdón? O sea, es que a nivel emocional es del cielo a la tierra. Yo creo que es una de las cosas que más cambia, porque no es lo mismo. Es como que entran en un círculo vicioso, ¿sabes? De tengo dolor, a lo mejor no duermo bien, estoy hinchada, estoy inflamada, no voy bien al baño o tengo diarrea y estás en ese círculo vicioso. Cuando ese círculo en algún punto se corta, es que te lo dicen. O sea, me noto con otra energía, ahora que duermo bien, es que ya no vivo de mal humor, ya no estoy triste, ya no me siento deprimida. Es, es un cambio. Eso es una de las cosas que más notas y que claro, tú crees que solamente te afecta, como te decía, a nivel de menstruación. No, es que o sea, te afecta A todo. todo. Es que tengo que hacer de nuevo una analogía con los pacientes de síndrome de intestino irritable. Cuando por fin damos con alguna estrategia o un profesional que nos oriente y que nos haga un plan nutricional o también con un digestivo que nos ayude, porque a veces detrás de un síndrome de intestino irritable puede haber cuestiones neurológicas. Sí. Cuando damos con esa herramienta, podemos, como tú bien has dicho, romper ese círculo vicioso. Cuando te escuchan, Cuando te escuchan, bueno, lo primero, esta contención emocional de que alguien te escuche, que te diga, no te lo estás inventando, esto ya es un subidón, ¿no? O sí, sea, que alguien, ¿no? Lo importante es validar el dolor que está experimentando el paciente, qué importante es eso y qué poca atención se le presta. Pero claro, pues deja de estar agotado porque igual no descansa, ¿no? Luego además no tiene, en el caso de la endometriosis, no sé cómo funciona, pero a veces en el síndrome de intestino irritable no tenemos una, ¿cómo se dice? Un patrón. A veces al principio sobre todo cuesta mucho identificar cuándo te vas a tener un síntoma y cuándo no. Entonces esta ausencia de poder predecir cuándo vas a tener un síntoma eh, hace que aumente mucho la ansiedad. Entonces, claro. como comentabas, un círculo vicioso, por lo cual en el momento en el que se corta y la gente alrededor te entiende y te das cuenta que dices, joder, es que no me lo estoy inventando, eso al paciente le da le empodera, ¿no? Le empodera al Sí. paciente. Es que no debe ser sencillo. Imagínate que tú vayas con un ginecólogo, que esta frase le pasó a una paciente que textualmente, cuando ya se había visto por privado con alguien que está especializado en endometriosis, le dijeron, muy probablemente tengas, ¿vale?, adenomiosis y endometriosis, hazte una resonancia magnética, no sé qué. A nivel público, una de las personas, que no digo que sean todos, ¿vale?, porque realmente también hay muchos profesionales muy buenos en esa área y también entiendo que no es lo mismo que tú tengas una hora para atender a alguien que tengas 10 minutos, pero las frases que se usan, ¿vale?, a esta persona que estaba en ese círculo vicioso, lo que le dijeron es que ya no estaba enferma, que ya lo que tenía era un dolor de regla y ya está.
sea, Yo, es que es horroroso, entiendo veo tantas analogías. Es que a los pacientes, a menudo que tienen también síndrome de intestino irritable bueno, disfunciones intestinales, es que luego tienes el dolor de tripa. Y la cantidad de pacientes con síndrome de intestino irritable que conozco, a los que les han mandado depresivos, antidepresivos, sin necesidad de tomar antidepresivos, sino que es que el paciente está jodido, o sea, el paciente está mal, el paciente está lo que tiene es dolor. claro, La cantidad de antidepresivos que se les manda es que es ingente, o sea, no tiene ningún sentido que se les haga este tratamiento porque no necesita un antidepresivo. Y ese paciente no tiene un simple dolor. O sea, si tienes un paciente con una historia que lleva años diciendo que tiene dolor, no se lo está inventando. algo tiene. Y esto que tú estás comentando es muy común también en el abordaje de estas patologías funcionales intestinales, que no se entiende muy bien cómo hacer un abordaje directamente con pastillas, o sea, que no es blanco y negro, sino que es esta escala de grises De que grises. empiezas y donde acabas. Exactamente. Lo último, por ejemplo, te quería preguntar si tú, bueno, es el momento porque recientemente ha salido este artículo que mencionaba al principio también sobre la presencia de Fusobacterium en muestras de endometriosis de diferentes, de hasta un 64% de mujeres de un estudio realizado en Japón. ¿Tú has escuchado alguna vez la relación entre endometriosis? Bueno, por cierto, antes de continuar, cuando a los animales hicieron un modelo animal en el que simulaba la endometriosis y cuando a estos animales les daban esta bacteria, el Fusobacterium, el tejido del endometrio era muchísimo mayor, se aumentaba en tamaño y cuando se les administraba antibiótico dirigido al Fusobacterium, los animales mejoraban. Entonces ahora de hecho está en un ensayo clínico para los pacientes, para las mujeres que tienen endometriosis, que como digo se localizó en un 64% de ellas. ¿Tú has visto qué conocimientos tienes tú acerca de qué sabes acerca de qué sabemos acerca de la endometriosis o en general de trastornos hormonales en mujeres y bacterias intestinales o microbiota intestinal? ¿Cómo es este campo? Yo trabajo en microbiota intestinal en el eje cerebro-intestino, pero es verdad que en cuanto a temas hormonales en la mujer no estoy familiarizada. ¿Tú has escuchado algo? ¿Qué conocemos sobre el tema? A ver, es que al final la microbiota también parece que está relacionada con tantísimas cosas. Y es lo que te digo, que como se cree que hay algo a nivel inmunológico, se piensa que a lo mejor una de esas cosas que puede distraer el sistema inmune es que exista una disbiosis, que puede ser una disbiosis a nivel intestinal. Entonces, claro, el sistema inmune está como enfocado a atender ese proceso inflamatorio y no se da cuenta de que el endometrio se salió a donde no debía y había que limpiarse. Y se implanta. Es una de las cosas que se cree. También se cree que hay alteración a nivel de la microbiota endometrial, que puede venir de la intestinal. Pero al final, como no está nada claro. Estamos en pañales, sí. Efectivamente. Yo siempre lo comento y es que con el tema de la microbiota intestinal, decías, ¿no? que parece que está en todos los lados. Yo creo que lo que ocurre es que los últimos años nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la microbiota intestinal. Hasta el momento lo habíamos ignorado por aquello de que era parte del desecho humano, ¿no? de las heces, y Sí. bueno, pues pasa un tema. Resulta que no, que casi lo tenemos que tratar como un órgano más. Y resulta que al tratarlo como un órgano más estamos viendo sus implicaciones en muchas enfermedades que antes no éramos capaces de analizar porque simplemente no estábamos poniendo la atención ahí, ¿no? Exacto. Precisamente por esto, sobre el papel de la microbiota intestinal, todavía estamos entendiendo cómo funciona. Y es que además tenemos que pensar que es extremadamente complejo porque no solamente un microorganismo, es un chorro. En el intestino pues tenemos 10 a la 12 interaccionando, y no solamente interaccionan entre sí, es que interaccionan con el alrededor. No es el abordaje de una única bacteria, y digo bacteria, pero hay virus, hay hongos también. Es un ecosistema muy complejo que tiene relaciones interindividuales entre ellos mismos e incluso interespecífico. Entonces esto hace que el grado de complejidad a la hora de abordarlo sea muy grande, ¿no? Por eso también a menudo me quedo un poco escéptica cuando muchas personas les oigo hablar de forma tan sentenciosa sobre
determinados elementos de la microbiota intestinal, porque hay que tomarlo, hay que tenerlo, hay que Sí. y abordarlo siempre dando los parámetros en los que se ha hecho el estudio. Es que no hay nada, yo creo que no hay nada absoluto. A mí me chirría un poco esos absolutismos o esos blancos y negros, o esto encaja para todos, o esto es lo que todo el mundo tiene que hacer, cuando es que también no sabemos nada. O sea, hay muchas cosas que se están investigando a día de hoy, que se van probando. Otras a lo mejor no se han investigado, pero pues a veces en la misma consulta tú ves que quitando esto, poniendo lo otro, o a lo mejor esa persona mejora, pero a lo mejor otra no. Entonces, O sea, nosotros, de hecho, y aquí en el laboratorio, estamos intentando aplicar metodologías que lo que sean orientadas a la medicina personalizada. Suena como un sueño imposible, pero la realidad es que necesitamos tiempo. O sea, hay muchas cosas en el pasado que no consideraríamos que hubieran ocurrido y con el tiempo lo hemos logrado. Entonces, creo que bien estás destacando el decidir algo absoluto, el pensar que algo es absoluto es demasiado reduccionista y muchísimo. deberíamos abrir a pensar en un abordaje personalizado y ser extremadamente flexible, ¿verdad? Sí, sí. Y hay algo, no sé si conoces a Tamara Pasos, que Putamen, su cuenta de Instagram es Putamen, y ella dice que somos un cerebro en un contexto. O sea, y es que eso te hace tener una visión muchísimo más amplia, porque no puedes sacar a la persona del contexto en el que está. Tienes que meterte tú en ese contexto. Y hay algo que, por dejarlo un poco así para quienes nos escuchan, que muchas veces hablamos desde el privilegio, ¿vale? Desde el privilegio de que el acceso al que tú tienes cierto, o sea, yo tengo acceso a ciertas cosas o a cierto conocimiento o yo puedo hacer ciertos cambios, pero es que no todo el mundo lo puede hacer. Entonces es muy importante salirte de los privilegios que tienes tú, meterte en el contexto de la otra persona para poder darles algo que se adapte a ellos. Porque de nada me sirve a mí decirle a alguien que a lo mejor es un sacrificio enorme pagar mi consulta, porque mi consulta es un privilegio, porque no estamos en la seguridad social, o bueno, o sí, pero para muy pocos. Imagínate, llenarla de suplemento, o decirles que tienes que comprar todo bio, todo eco. O sea, pero por favor, ¿sabes? No. Porque aquí ya no es solamente desde los privilegios, también Por la... eso te digo, porque es un privilegio que unas personas puedan acceder a un supermercado que tenga todo bio, todo eco, pero otras a lo mejor solamente pueden acceder a fruta y verdura 2 veces por semana. Entonces, No, es que bueno, que hay intereses también. claro. Sí. Eso que dices, hombre, pues si son colegas, ¿no? Entonces, el paciente, de hecho, esto lo he visto, ¿no? Con frecuencia, pacientes personas que están hinchadas a suplementos y dices, bueno, a ver, yo creo que no hace falta todo esto. Pero bueno, yo creo que ya hemos ido tocando todos los temas. Yo creo que por resumir o por destacar algo, me quedaría, bueno, con el dato también que comentaba en algún momento a lo largo de la entrevista, que es que las mujeres con endometriosis tienen 3 veces más posibilidades de tener síndrome de intestino irritable. Compartiré la información sobre este paper en mi Instagram para que podáis acceder a él y que las similitudes entre la endometriosis y el síndrome de intestino irritable son muchas, no solamente desde el punto de vista de la sintomatología del paciente, sino también desde el punto de vista del abordaje, de cómo se pueden abordar ambas condiciones para que el paciente mejore. Y a menudo cuando se aborda una, el paciente también mejora en la otra. La otra, sí. Y que yo creo que también tenemos que lanzar el mensaje de que si hay mujeres que nos están escuchando y que tienen dolor, que no se normalice No, y que busquen. Y que busquen y que además que insistan. Que sepan que si tienen también problemas en el intestino, que es muy probable que esté ligado también a una alteración hormonal. Y tocando este tema también hacia los profesionales de la nutrición, por
comentar algo. Yo creo que también es relevante que se añade en las consultas una pregunta hacia las mujeres sobre cómo es su salud hormonal, ¿no? Sí. Yo no sé si esto se hace muy a menudo. Lo que yo había escuchado es que no se pregunta demasiado cómo es la salud hormonal de la paciente que tú Hay que estás. preguntar. El ciclo menstrual es el quinto signo vital, como la temperatura, como la frecuencia cardíaca. Hay que preguntar, ¿cómo es tu ciclo? Yo sé que si no te dedicas a esto, a lo mejor puedes no tener la información o no conocerlo, pero hombre, lo básico. Te viene la regla, cada cuánto, te duele, no te duele, tienes cambios de humor, tienes molestia en el pecho, tienes dolor cuando vas a hacer pipí, cuando vas a hacer caca con las relaciones sexuales. Y ahí ir viendo si hay cosas que te llamen la atención. Si hay cosas que te llamen la atención, puedes derivar. O sea, no tenemos que saberlo todo. Más bien creo que es mejor no hacerlo porque es imposible. Humanamente es imposible. Este es otro aspecto, ¿no? La interconexión que tiene que haber entre los profesionales, pero que sí que sean capaces de detectar que hay algo que está fallando y entonces decir, vale, esto es una Sí. señal de derivarlo, tratar ese paciente mejor. Es efectivamente no normalizarlo y preguntar. Y en este sentido, Gislene, ¿cómo te puede contactar la gente que nos esté escuchando, que esté teniendo estos dolores, se siente identificada y a través de la nutrición pueda mejorarlo? ¿Cómo es posible ponerse en contacto contigo? O bien a través de mi Instagram, por mensaje directo. Bueno, ahí de todas maneras también está la dirección de correo electrónico, que es joselena con j, joselenafernandez.dn@gmail.com. Yo paso consulta online y consulta presencial en Coruña. José Lene, tú ves el chat porque quizás desde ahí puedes añadir un comentario y Sí, entonces si lo ponemos... espérate. Ya lo estoy poniendo. Es que tengo que escribir de aquella manera y voy más lento. Mientras quería leer algunos comentarios que cuando estábamos comentando lo del embarazo, Sonia Barro, eso me dijeron después de operarme por una laparoscopia con 28 años y tuve un hijo de forma natural a los 34. Se me solucionó y lo pone entre comillas hasta los 45. Entiendo que después, no sé, supongo que los dolores o iniciaría con la premenopausia, porque esa es otra cosa. Yo, claro, no sé si la endometriosis, cuando una mujer llega a la menopausia, entiendo que, claro, tejido endometrial no va a haber, pero puede seguir habiendo sintomatología. Sí, sí puede. Igual que hay mujeres que, que optan por quitarse útero, ovarios, todo, y pueden seguir con dolor y con sintomatología. Que al final el tema del dolor y la parte neurológica es todo un mundo. Entonces, claro, se desarrollan esas o más sensibilidades o esas conexiones ya están afectadas. Y como lo del síndrome de la pierna, o sea, como cuando a una persona le amputan una pierna y sigue teniendo dolor, o sigue sintiéndola, Sí, del miembro amputado, algo así se llama. fantasma, ¿no? Ah, sí, creo que sí, algo parecido. Esto sería interesante, ¿no? Conocer en detalle qué es lo que ocurre aquí. Bueno, hacemos un llamamiento a que haya más inversión científica para... Por favor, necesitamos más inversión científica en España. No podemos tener a los investigadores en estas condiciones. Eso para empezar. Y segundo, que por favor más hacia patologías de las mujeres. Y Sí. leo del chat. Otra persona nos ha comentado IFE, cuando me diagnosticaron endometriosis me dijeron que al tener hijos la endometriosis se eliminaría y que dice que lo que nunca se hubiera imaginado es que la endometriosis, lo que nunca hubiera sabido es que la endometriosis y el colon irritable tuvieran relación. Pues Sí. con esto, yo y Elena hemos abordado pues la endometriosis en su conjunto y cuáles son las síntomas de las pacientes y cómo pueden mejorar y también cómo esto afecta, cómo está relacionado con el síndrome de intestino irritable, que son dos condiciones que en muchas ocasiones van a ir de la mano y que en un paciente que tiene síndrome de intestino irritable seguramente encontremos endometriosis y viceversa. Y con esto te quería dar las gracias por tu tiempo
No, a ti, Dios mío. Laura, por la idea que al final, mientras más se vaya divulgando de este tema, a más gente llega y sobre todo lo ideal es llegar a más. O sea, mientras más jóvenes se detecte esto, mejor. No niñas de 12, 13, 14 años que ya se les normaliza el dolor. Como a lo mejor te pudo pasar a ti o me pudo haber pasado a mí por falta de conocimiento del entorno, que no es que sean culpables, sino esta información a lo mejor no estaba tan o más disponible como está ahora. Y de aquí también llamamiento a profesionales médicos, ¿no? A que Sí, por favor. tengan en cuenta esto, ¿no? Que dejen de, por favor, de cuando la paciente llega a la consulta, que simplemente le digan tienes un dolor de regla. Y por favor, si mujeres y mujeres que nos estén escuchando, si escucháis a una compañera que está teniendo dolor, no penséis que es una exagerada. O sea, No, una persona no se inventa el dolor porque sí. no, 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 no. La verdad que no. Y hay más allá del ibuprofeno y de los anticonceptivos, que no es que sean malos o que no los tengas que tomar, porque hombre, hay casos en los que vienen muy bien y ayudan. O si tú con toda la información los quieres tomar, bienvenido sea. Pero hay más allá de eso. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Nos hemos A extendido ti, más. Me ha encantado hablar contigo. Ha sido súper. Eh, eh, me ha alegrado mucho poder discutir de este tema con una profesional como tú y espero que no sea la última vez que hagamos un directo sobre este tema. seguro que no, Laura. Muchas gracias a ti. Gracias y gracias también a la persona que nos habéis estado viendo. Adiós. Chao, chao. Chao.